larga. Vamos a hacer el proceso de instalación de la parte de un servidor. Entonces, trabajaremos, por favor, me confirman si se escucha bien. Ya, se escucha claro. Ya, muy bien. Ok. Ya, entonces, bueno, una de las etapas antes de yo poder configurar un servicio, digamos, no es necesario que al menos sepa los parámetros básicos de lo que es un hardware para instalar un sistema operativo. Si bien no tenemos ninguna materia que nos guíe a nosotros sobre las partes básicas del hardware, no solamente sabemos qué es el microprocesador, qué es la RAM, pero ya cuando las cosas están en producción, cambia el comportamiento de un computador. Ya es decir, un computador en la casa puede trabajar bien mientras hacemos una carta Word, pero si ese computador ustedes que ya han experimentado le colocan un Android Studio, digamos, ¿no? ¿Qué sucede, digamos, ¿no? Con tu computador que tenía 2 gigas de RAM o 4 gigas de RAM y empiezas a programar en Android Studio o pones, no sé, SQL Server, no, implementa servicio. Entonces, hay notas de que el equipo, el comportamiento real del equipo, ¿no es cierto? Notas las características. Uno compró un computador para estar en casa, no un computador de desarrollador, digamos, no un computador, un workstation, que es el que nosotros requerimos. Entonces ahí vemos el rendimiento, ¿no? Bueno, igual en la parte de los servidores es mucho más, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el conocimiento que tenemos nosotros de que un computador, ¿no? Eh, Cuando ustedes se compran un computador, ¿por qué característica le piden al vendedor o qué consultan? A ver, me gustaría escuchar de ustedes. ¿Qué es lo importante? Si corre Minecraft. Ya, RAM, procesador, pero ¿cómo, digamos? ¿No? Es decir, ustedes van a comprar un computador ¿qué piden? ¿Qué le dicen? ¿RAM de cuánto de RAM? 8, 4, 16, 32. ¿Cuánto es lo que ustedes creen que es conveniente? 8, 12, ya en RAM. Ok, ya, vamos a la CPU. Ahí han puesto más o menos algunas características de la RAM. Vamos a ver a la CPU y la CPU. Pueden levantar la mano si quieren hablar igual. No hay problema. Les comparto el micrófono. La CPU que sea de última generación. Así de simple. A ver. Saben muy poco de CPU entonces. A ver, ¿alguien más? Alguien que haya tenido experiencia en eso, la CPU. Porque han visto cómo se comporta su CPU cuando están compilando en los lenguajes de programación o en alguna herramienta de simulación. Han probado que su CPU se va al tope. Sí, eso en los analizadores, ¿no es cierto? En el administrador. Entonces, hay momentos en que, ¿no? El microprocesador llega a sus instancias al tope del rendimiento, digamos, ¿no? Pero los microprocesadores vienen por velocidad, ¿listo? Si no han tenido mucha experiencia de eso, vienen por velocidad.
hasta lo que eran los Pentium 4, si ustedes buscan ahí en Wikipedia. Pentium 4 logró una velocidad de 3.2 GHz, ¿no? Es decir, Pentium 4 Prescott creo que se llama. Entonces Pentium 4 Prescott logró su máxima potencia y no pudo pasar de esa velocidad. 3.2 GHz, algo así es, ¿no? Entonces, la evolución de los microprocesadores desde la primera IBM PC hasta tener un microprocesador de 3.2 GHz de velocidad no se podía lograr más, es decir, ese era su tope. Han estado ahí varios años los investigadores tratando de que pase ese umbral de los 3.2 GHz, ¿no? Por lo tanto, la siguiente generación que hubo de microprocesadores después del Pentium 4 Prescott, que tenía varias características muy sobresalientes, pero ¿no? Si lo hacía más veloz se fundía el microprocesador, ¿no? Entonces no hallaban cómo mejorar el rendimiento. Intel sacó una tecnología que se llama QPI, ¿no? Eh, Esta tecnología permite integrar con varios núcleos de procesamiento en el mismo chip, ¿no? Entonces que se empezaron a crear los microprocesadores, el dual core, y luego las generaciones que conocemos, ¿no es cierto? Las i3, i5, i7. Estas generaciones de microprocesadores, por ejemplo, tienen características muy interesantes en donde los núcleos interactúan directamente, tienen acceso directo a la memoria RAM y eso pues mejora todo. Pero ¿saben qué pasó? Cuando se pasó del Pentium 5 Prescott, que era su mejor microprocesador, a la siguiente generación, que era la generación Centium, algo así debería llamarse, ¿no? Entonces, los I que se llaman son la sexta generación de los microprocesadores como tal. Entonces, estos procesadores de sexta generación que se conocen, que son los multinúcleos, digamos, ¿no es cierto? Los que tienen 2, 4, 8, 16 núcleos, estos microprocesadores se integran muy bien, pero bajaron la velocidad. Es decir, los microprocesadores, los i3 que vienen por ejemplo, de 4 núcleos, ¿no? Cada núcleo está trabajando a 1.6 GHz, ¿no? Entonces, si tengo un núcleo de 1.6 y tengo 4 núcleos, ¿a qué velocidad trabaja ese micro? Entonces, sumamos las velocidades, ¿no? 1.6 más 1.6, ¿no? Ahí sería, ¿no? 3.2, ¿no? Fíjense que los microprocesadores de dos núcleos, que son los más básicos, que trabajaban de 1.6 más 1.6 que trabaja cada núcleo, se llega a 3.2 GHz. Los microprocesadores que tienen cuatro núcleos sumen 1.6 más 1.6 más 1.6, ¿no? Sale la velocidad de trabajo 6.4 GHz. Es decir, se pasó el umbral de los 3.2 GHz, que era lo que logró la línea de los Pentium, ¿no? De tal manera que se tienen ahora microprocesadores, pues que no estamos hablando de 3.2 para dos núcleos, para cuatro núcleos, no, dependiendo de la velocidad, ¿no? Pero los micro también pueden venir de 1.2 GHz de velocidad a 1.6, ¿no? Entonces, dependen. Entonces, cuando se vea microprocesadores hay que tener cuidado en eso, ¿no es cierto? Es decir, pueden haber núcleos que trabajen a 1.2, pero pueden haber núcleos que trabajen a 1.6. Entonces, la sumatoria de los núcleos es la velocidad del microprocesador. ¿Listo? Entonces ya más o menos le entendemos un poquito de historia. Es bueno saber, ¿no? Porque cuando van por ahí en algún momento nos dicen, a ver, ayúdennos a comprar microprocesadores. Entonces, actualmente los microprocesadores, ¿no es cierto? Los de uso personal vienen de 8 núcleos, ¿no? A ver, ¿cuánto es el último i7? De 8 núcleos está para el usuario, creo. O hay más grandes. Ya, ¿de cuántos núcleos? Siempre vienen en pares, 2, 4, 8, 16, 32 núcleos, ¿no?
una potencia. ¿Alguien sabe? 12 núcleos. ¿Seguro? ¿Cuál micro es ese? ¿Y cuánto es de 12? Ya, porque en la parte de los microprocesadores he visto yo en eso, ¿no? Entonces, los servidores, por ejemplo, que tenemos en la facultad, cada microprocesador son de 8 núcleos, ¿no? Ese servidor facultativo en el que hacemos nuestras prácticas tienen dos microprocesadores, por lo tanto tienen 16 núcleos. Y cada microprocesador está trabajando a 1.6 GHz, digamos, ¿no? Multipliquen por los 16 núcleos y esa es la potencia de cómputo que tiene el servidor, ¿no? Entonces, esa es la capacidad de transacciones de millones, ¿no? Miles de millones de transacciones que pueden hacer, ¿no? Entonces, así, ya, otra de las características importantes de los microprocesadores no solamente es la velocidad. O sea, alguien, ¿por qué? Porque la memoria caché, no lo estábamos grabando, lo voy a grabar recién para los faltones. Bueno, perdón, ya, continuamos. Entonces, otra de las características importantes es, por ejemplo, la memoria caché. ¿Qué tiene la memoria caché? La memoria caché, por ejemplo, puede tener dos microprocesadores. ¿Han escuchado de esos microprocesadores en caja o en box? ¿Y han escuchado los otros microprocesadores, los celerones, ¿no? ¿Sí? ¿Han escuchado? Hay dos, ¿no? Hay uno que viene en caja y otro que viene así suelto nomás. ¿Sí? ¿No? ¿Nunca? Sí, ahí usted puede comprar, si usted cuando se armó su computador, usted se fue a armar su computador o la compró armada. Cuando usted se va a comprar un computador por partes, ¿no? Usted tiene dos microprocesadores. Uno es el microprocesador que viene en caja y el otro es el microprocesador que viene así nomás en grupo, digamos, en bloque de 10, 20 microprocesadores viene, ¿no? Los microprocesadores de ese tipo, ¿no? Eh, bueno, estos microprocesadores, las de caja o los home, tienen una diferencia. Por ejemplo, si usted compra un microprocesador en caja, ese microprocesador puede costarle $150. Estoy hablando de un microprocesador para, para computadoras personales. ¿Listo? $150. Pero si usted compra una, un microprocesador que le llaman OEM, ¿no es cierto? OEM, este microprocesador OEM le puede salir $100. Y usted mira, es la misma característica. ¿Y cuál es? Ya le dice, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Obviamente, si uno me vale 150, el encaja y el OEM me sale 100, ¿cuál comprarían ustedes? Es lo mismo, es el mismo micro. Ya por ahí, caliente, caliente, Randy, tiene garantía. Una de las características, garantía. Así es. Fíjense que Eh, ¿y cómo alguien dice, no, cómo es eso? No, uno encaja, otro en. Lo que pasa que hay un proceso de calidad que se llaman de los productos cuando se construyen. Los microprocesadores son puestos a esa prueba de calidad, a una prueba de estresamiento del microprocesador. Todos aquellos microprocesadores que pasan las pruebas de calidad, ¿no es cierto? Son los que se llaman box, ¿no? Los encaja. Entonces, ellos hacen un estresamiento de 24 horas trabajando los cuatro núcleos a toda su capacidad. Si en 4 horas el microprocesador no se calienta y no se rinde,
ese es un microprocesador tipo box, ¿no? En caja, garantizado y demás cosas. Pero como en las fábricas se hacen miles de microprocesadores, algunos de esos que son puestos en estresamiento, no lleva una hora, se calentó y ya no procesó. Pasó 5 horas, se calentó y ya no procesó. Es decir, los OEM es una rifa. Hay microprocesadores que a la hora 20 de prueba se caen, ¿no? Hay otros que a la hora 1 se caen. Entonces, obviamente, el OEM es una rifa, digamos, ¿no? Te puede tocar un microprocesador que tiene resistencia de 40 horas o tiene un microprocesador que ha resistido una hora la prueba de estresamiento. Pero como nadie cumplió el estándar de calidad, lo mandan en el grupo OEM, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el OEM, ¿no? Si usted quiere algo garantizado, encaja. ¿Está bien? Otra de las características, digamos, ¿no? Entonces estamos diferenciando, ¿no? Son las memorias caché. Usted puede tener dos microprocesadores. Imagínense, los dos son de encaja. Imagínense, los dos son originales, los dos han pasado la prueba de estrés, pero va a ver que entre ellos mismos hay diferencia. Un microprocesador en caja de 4 núcleos que funciona 1.6, pero el uno vale $180 y el otro vale 150. Y uno dice, pero si es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado aquí. La memoria, ¿no? La memoria caché es un mecanismo que permite mejorar el rendimiento del microprocesador de un 20 a un 30%. Es decir, hay microprocesadores que vienen con 1 mega, ¿no es cierto?, de caché. Hay otros que vienen con 2, hay otros que vienen con 4, hay uno que viene con 8. Entonces, si yo tengo un microprocesador OEM con 8 megas de caché y tengo otro microprocesador, perdón, un microprocesador en caja con 8 megas de caché y el otro microprocesador de caja con 4 megas, va a ser siempre más caro el que tiene más memoria caché, ¿no? Porque me permite rendir de una manera más eficiente. ¿Ya? Entonces, ya una vez que tengo la figura clara de los microprocesadores, ¿no? Los microprocesadores de servidores son esos que se dominan en caja y que tienen alto rendimiento con una gran memoria caché. ¿Listo? Entonces, me va a permitir que el microprocesador trabaje de una mejor manera. Ok. Entonces, estábamos hablando que es la memoria RAM, el microprocesador, y ¿qué más preguntan cuando compran su computador? ¿Qué más han preguntado? El disco, el almacenamiento, ¿no? Y en el disco está de moda los discos sólidos, sí. Hay algunas que vienen híbrido, ¿no? Tienen un disco sólido y tienen un disco eh, rígido, digamos, ¿no? Un disco mecánico. Sí, hablar, ahí está, active su micrófono y lo escuchamos. Son memorias, ¿no? El almacenamiento son memorias. Y las memorias, hay varios tipos de memoria, ¿no? Hay memorias, por ejemplo, memoria tiene el microprocesador que tiene registro. El microprocesador tiene tres tipos de memoria. Memoria caché nivel 1, memoria caché nivel 2, memoria caché nivel 3. Luego tenemos la memoria RAM. Luego tenemos la memoria de almacenamiento, que son los discos duros, los discos sólidos, ¿no? Que actualmente los discos están, ¿no? En almacenamientos ópticos y almacenamiento magnéticos, ¿no? Entonces hay varios tipos de memoria para que el computador funcione. Ok, bueno, entonces, pero hay veces pasa lo siguiente, usted compra el mejor disco, compra la mejor memoria, compra el mejor microprocesador. Con eso yo estoy garantizando de que mi computador va a ser veloz, es la pregunta. ¿Qué dicen?
He escogido un buen microprocesador, una buena memoria RAM y un buen disco duro. ¿Con eso ustedes creen que voy a tener un buen computador? ¿Sí o no? ¿Sí? Falta el sistema operativo. Bueno, ya vamos a hablar del sistema operativo. ¿Qué dicen? A ver, ¿cuál es la velocidad de funcionamiento de su computador para que me entiendan? Estoy cambiando la pregunta. Descríbanme a qué velocidad trabaja su computador. ¿Cómo me pueden describir eso? ¿Mm? Pero el benchmark me dice por partes. Yo quiero integral, digamos, ¿no? Fíjense que es complicado. A ver, el rendimiento de un computador, por si acaso, va a estar en función del elemento o va a ser la velocidad del elemento más lento que tenga ese computador. O sea, no es la velocidad de la CPU, porque la CPU siempre va a estar con cuatro núcleos a 1.6, estamos hablando de 6.4 GHz de velocidad, digamos, ¿no? Y es mentira que el microprocesador trabaja a 6.4 GHz, sino que el computador va a trabajar al promedio. Ahora, ahí viene otro problema. Puede ser que mi memoria trabaje a GHz y mi disco sólido trabaje a 2000 GHz y mi CPU trabaje a 6000 GHz, digamos, ¿no? Entonces estamos poniendo valores, ¿no? 6000 la CPU, 2000 la memoria RAM, 3000 el disco sólido, digamos, ¿no? ¿Cuál de esas velocidades es la velocidad real? Complicado, ¿no? Entonces, la velocidad real va a ser la velocidad de la placa madre. Claro, la velocidad por componente es fácil de escribir, ¿no? Si yo le digo cuál es la velocidad de su CPU, usted me la dice, ¿no? ¿Cuál es la velocidad o capacidad de su RAM? Me la dice, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de su disco? Pero si yo le digo cuál es la velocidad de su computador, porque estamos hablando de un computador, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde entra la placa madre, ¿no es cierto? Y muchos no le damos bolillas a la tarjeta madre. La placa madre es importantísimo porque es la autopista por donde corre la información. Y si usted se compró, como les decía, ¿no? Una CPU de 6 GHz, una memoria de 2 GHz, un disco de 3 GHz de velocidad, pero si su placa madre trabaja a, no sé, a 0,5 GHz, esa va a ser la velocidad de su computador. O sea, va a ser la velocidad en la que los bits corren sobre, ¿no es cierto?, entre los demás componentes del computador. ¿No? Entonces, también en este caso hay que buscar placas madres que tengan, alguien escribió por ahí adelante, que tengan un chipset avanzado, ¿no es cierto? Que tengan una velocidad de trabajo sincronizable, adaptable a los dispositivos, ¿no? Entonces, hay que, como el ancho de banda, correcto, el ancho de banda interno del computador sería, ¿no? ¿Quién da ese ancho de banda? La tarjeta madre, ¿no? Entonces, es un todo, ¿no es cierto? Es decir, no, hay veces nos equivocamos, ¿no? Yo los escucho, pues, y hay veces, es bueno charlar esto, pero porque no hay una materia, pues, que no, que nos enseñe, ¿no? Eso lo aprendemos equivocándonos y hay veces pasando vergüenza, digamos, ¿no? Porque hablamos cosas que no son reales.
Entonces, el rendimiento está compuesto por todos los componentes de un computador, ¿no es cierto? FSB estuvo hasta los Pentium, ¿no? Después de FSB ya entró la tecnología, Luis Alejandro, QPI se llama la tecnología. Entonces, Quick Patch Interconnect sacó Intel, ¿no? Igual, no, como hay varios fabricantes, hay varias tecnologías. Claro, el bus de interconexión es el FCB que antes se llamaba FCB, ahora se llama QPI, ¿no? Entonces, Quick Patch Interconnect, ¿no? Entonces es el mecanismo que integra a los QPI es para la tecnología de los microprocesadores de dos o más núcleos, ¿ya? Ok, bueno, ya hemos hecho un repaso de soporte técnico, la materia de la poli, ya. Escuchen, ya. Una vez que le hemos entendido todo esto, entonces los servidores, no, generalmente yo no puedo armar un servidor, ¿ya? O sea, los servidores vienen testeados para dar un máximo rendimiento, es decir, todas las partes son de calidad, ¿está bien? Entonces, por eso son sus precios que no son baratos, digamos, ¿no? Si usted va y quiere comprar un servidor, va a hallar servidores de tres precios. Los de gama baja, que están en 5.000 a 7.000 dólares. Los de gama media, que están entre 10.000, 15.000. Y los de gama alta, que están después de los 30.000 dólares para arriba, ¿no? Entonces, y si nos toca en algún momento, bueno, a ver, usted pues es ingeniero informático de sistemas redes, usted sabe, ¿no? Vamos a comprar un servidor, denme la especificación técnica ahí, ¿no? Y nos asustan, ahí nos arrinconan con su pregunta, ¿no? Entonces, es necesario hacer algunos análisis, ¿listo? Ok. Entonces, usted va a definir la cantidad de microprocesadores o la elección entre un servidor de gama baja, gama media o gama alta en función, ¿no es cierto?, de los servicios y procesos que va a utilizar. ¿Listo? Entonces, mientras más cómputo aritmético pueda hacer un computador, ¿no es cierto?, más procesamiento, entonces va a consumir más. Eh, Cosas que consumen más, el procesamiento de imágenes, video. eh, Cuando usted está compilando, el proceso de compilación es otro que consume mucho microprocesador. Otro que consume es las consultas a una base de datos, las SQL complejas, ¿no es cierto? Ocupan gran cantidad de memoria, pero al mismo tiempo utilizan gran cantidad de procesamiento. Entonces, en los casos de que el servidor va a trabajar con base de datos, ¿no? Estamos hablando, habríamos que buscar la cantidad de microprocesadores, ¿no?, y más potentes. Si va a trabajar en conversión de imágenes, por ejemplo, para transformar imagen de calidad DVD a calidad CD o calidad más baja, entonces se tendría que pensar, ¿no?, a qué se va a dedicar. Generalmente los servidores son para almacenar información, pero hay servidores de comunicación también, ¿no?, que por cada usuario que se conecte, fíjense que un servidor es para atender a muchas personas, ¿no? Si usted va a invertir 10.000 dólares, no va a ser para una sola persona, no va a ser para que varios se conecten y para poder tratar de dar un servicio a un conjunto de personas. Entonces, ahí más o menos el cálculo del microprocesador va a estar en función de, ¿no?, de cuál es la demanda, ¿no? Y viene generalmente el microprocesador de gama baja, está con dos microprocesadores de 8 núcleos, es decir, que viene, ¿no?, son de 32. Es el servidor que tenemos en la facultad de gama baja. El siguiente servidor es de gama media, que viene dos microprocesadores arriba, ¿no es cierto? Entonces, para trabajar. La memoria RAM. La memoria RAM generalmente para la conexión de un usuario para un protocolo sencillo como el SMTP, el POP, el Telnet, el DNS, cada usuario que se conecte va a usar 100K. 100K de memoria RAM, es decir, cada socket que usted abra va a gastar eso. ¿No es cierto? Porque el protocolo después es sencillo, el servidor. Ahora, pero
¿En qué caso varía este uso? Si usted va a usar, va a ser un servidor de streaming, es decir, va a poner su Netflix, digamos, ¿no? Su empresa que dé Netflix o video on demand se llama, ¿no? Entonces hay que hacer un cálculo, ¿listo? Entonces, ¿qué cálculo es lo que usted va a hacer más o menos? Un segundo de video, a ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos fotogramas tiene un segundo de video? Es decir, ¿cuántas fotos tiene un segundo de video? 30 a 60 fotogramas por segundo. Exactamente. Ok, 30 o 60 fotogramas. Cuando decimos fotogramas, quiere decir 30 o 60 fotos por segundo, ¿no? Está bien, 30 o 60. Buena respuesta. Siguiente, fotogramas por segundo, ¿no? Per second. Ya. ¿Cuánto pesa un fotograma? Ya, a ver, cíteme algunos. Depende de la calidad, ¿no? ¿Qué calidad? ¿Qué calidad conocemos? SD, HD, Full HD, 2K, 4K. Ya, entonces pongámosle valores a eso. En SD, yo voy garabateando, ¿listo? HD, Full HD, después ¿qué viene? 2K y 4K. Entonces, a ver. Eh, ¿Cuánto pesaría un fotograma SD? Eh, un- el tamaño máximo de la transmisión por SD 480 ¿por cuánto? 480 por 320, ¿no? Entonces multiplicamos eso, 480 por 320 y más o menos las fotos en SD están pesando un mega, ¿no? Entre 500K y un mega. En HD está entre un mega y 2 megas, es decir, fotografías de 720, ¿no? HD es 720 por 400, ¿no? Entonces, una fotografía de 720 por 400 está gastando entre 1 a 2 megas. Una Full HD estamos hablando de cuánto? 1080, ¿no? 1080, ¿no? 1080. Entonces, un Full HD tiene 1080. En 1080 por 1090, exacto. Eso multiplica, pero en una fotografía Full HD está pesando entre 3 y 5 megas. ¿Listo? Entonces, 3 y 5 megas, ¿no? Entonces, estamos hablando que SD pesa hasta 1 mega, HD hasta 2 megas, Full HD pesa hasta 5 megas, y de ahí para adelante ya pues va el mismo crecimiento, ¿no? De 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16 megas. Entonces una fotografía puede pesar mucho, digamos. Entonces, un fotograma en calidad Full HD, estamos hablando de aproximadamente 4 megas. ¿Está bien? Hasta ahí se entiende bien cómo funciona eso. Ok. Ya, entonces, un fotograma nos va a pesar de un Full HD aproximadamente entre 4 y 5 megas. Ya, suponiendo que el fotograma pesa 4 megas, ¿cuánto necesito de almacenamiento para guardar un segundo de video?
Suponiendo que fueran 4 megas. Serían los 4 megas por 60 fotogramas, digamos. 60 FPS, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale eso? 120 megas. Es decir, un segundo de video, 6 por 4, 24. En el caso de mi ejemplo, 6 por 4, 24, 240 megas, un segundo de video. Cuando se hace streaming, generalmente las proveedoras de este servicio de streaming te dan eh, por lo menos sus 30 segundos de adelanto, es decir, para cada usuario van a haber 30 segundos de video. Entonces multipliquen cuántos megas solamente para darle 15 segundos de video, ¿no es cierto?, a un usuario. Multipliquen 240 por los 15, ¿no? Ok. A ver, eh, 240 megas por 15 segundos serían, a ver, espérenme, por aquí está su cálculo. 240 megas es lo que vamos a usar en un segundo. Por 15 segundos, ¿cuánto sería? 240 por 15. ¿Cuánto es 240 por 15? 3600 miércoles, ¿no? O sea, se imagina un streaming de ese tipo, digamos, ¿no? 3600 megas. Eh, Imagínense, ellos tienen que cargar ese video en la memoria RAM para despacharlo por la red. Independientemente que hay software que comprime y demás cosas, ¿no? Pero antes de hacer la compresión tiene que tener los fotogramas cargados para hacer todo el proceso. ¿Listo? Multiplíquelo por 100 usuarios, ¿no? Entonces, son servidores, los de Netflix y demás cosas de Amazon, digamos, ¿no? Son unos monstruos, digamos, ¿no? Son una monstruosidad, ¿no? Nosotros peleando con 15 gigitas aquí, ellos solo para un usuario utilizan por lo menos entre 2 de 2 gigas de RAM para cada usuario. Multiplíquelo usted por lo demás, digamos, ¿no? Entonces son servidores muy potentes de alta gama, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a hacer eso, hay que tener en cuenta para que por ahí nos dicen, no, pero ustedes son los que tienen que calcular, para que tengan referencia, ¿no? Entonces, si yo voy a dar streaming a unas 10 personas, suponiendo que use 3 gigas por persona, ¿no? A 10 personas tiene que tener mi servidor mínimo 30 gigas de memoria RAM y unos 4 gigas para mi sistema operativo, ¿no? Entonces unos 34 gigas tendría que ser, solamente para dar streaming a 10 personas, a 10 usuarios, ¿no? Entonces estamos hablando que los servidores ya vienen ahora pues con 100 gigas, ¿no? 120 gigas bien, de memoria RAM. Bueno, ahí más o menos tenemos un cálculo. Entonces la memoria RAM va a depender mucho de qué es lo que hace, ¿no? En lo que es video, audio y video, el consumo es muy alto. ¿Listo? Eh, el almacenamiento es otro de las características que hay que analizar, hay que sentarse y analizar. ¿Por qué? Es un cálculo especial, ¿no? Imagínense usted, ¿qué tamaño de disco duro usted va a comprar para el servidor de una empresa?
complicado, ¿no? Lo que se recomienda hacer aquí es, por ejemplo, todas las empresas tienen un sistema. Lo que hay que hacer es un cálculo del crecimiento de la base de datos por día. Por ejemplo, en los detalles más técnicos sería, imagínense que buscamos la tabla de la base de datos que más transacciones por día tiene. Entonces, si en esa tabla se almacena un K es la transacción por cada transacción, y en el día, esa tabla, ¿no? Hace, no sé, no sé, 100.000 transacciones, digamos, ¿no? Entonces tengo que multiplicar ese K por los 100.000, ¿no? Estamos hablando más o menos de 100 megas por día de almacenamiento. Entonces, si haga el número, a ver, anótense con un papelito, porque aquí es anotándose. Imagínense que una tupla, ¿no? De la tabla almacena en un K. Al día, usted, esa tabla hace 100.000 transacciones. ¿Listo? ¿Está bien? A ver, yo lo voy a tratar de escribir aquí en el grupo. ¿Dónde está mi mouse? Entonces, un K por 100.000 transacciones diarias. Eso es aproximadamente 100 megas, digamos, ¿no? Un kilobyte, digamos que sea. Un kilobyte por 100 transacciones. Entonces, más o menos tendríamos que esa tabla va a incrementar, ¿no? Al menos 100 megas al día, ¿no? Entonces estamos hablando de una financiera, ¿no? La financiera tiene tanta capacidad de almacenamiento que va a crecer la base de datos 100 megas por día, ¿ok? Ahora yo le pido a ustedes, yo quiero que ese servidor me pueda almacenar por 5 años. ¿Qué tamaño tiene que tener el disco? 182.000, ¿qué cosa? ¿Mega? ¿Gigas? A ver, ¿cómo han sacado su cálculo? A ver, en un día 100 megas, ¿no ves? 100 megas en un día, suponiendo que es 100 megas según nuestro cálculo. Ya, los 100 megas, entonces hay que multiplicar cuántos días tiene un año. 365 por 5. Entonces lo que deberían hacer ustedes aquí es 100 megas por 365 por 5. ¿Cuánto sale eso? Ah, ya. A ver, ¿cuánto salió? 100 por 365 por 5 sale eso. Cabalingo son 182 gigas. Entonces, fíjense que deberíamos tener un almacenamiento de ese tamaño aproximadamente. Ahora, este pues es un cálculo referencial, digamos, ¿no? Hay que dar un 20% de flexibilidad en eso, porque puede ser que también no todos los días hagan los 100 megas de transacciones, ¿no ves? Entonces, para evitar, por si crece la empresa y aumenta otra base de datos y demás cosas, aumente un 20% referencial. ¿Listo? Entonces, a ese cálculo le va a aumentar más un 20% y ese va a ser el tamaño de su almacenamiento que usted va a pedir. ¿Está bien? Ahora,
Estamos hablando en base de datos, ¿no es cierto? Eh, si el sistema, vamos a cambiar de escenario, el sistema ya no va a ser base de datos, el sistema va a ser un servidor de correo electrónico. ¿Qué tamaño debería tener el disco? Es otro escenario que puede darse, ¿no? En algún momento les va a tocar en el mundo real uno de esos. A ver, alguien me da una pauta de cómo calcularía el almacenamiento, si el servidor, el almacenamiento del disco, si el servidor es de correo electrónico. A ver, estamos hablando de un servidor de correo electrónico. ¿Cuánto debería ser el almacenamiento? ¿Cómo? Ahí donde entra un poco de conocimiento, ¿no es cierto? El correo electrónico puede estar vacío hoy y mañana puede estar lleno, ¿no es cierto? Ya no es como la base de datos que tiene un crecimiento gradual, digamos, ¿no? Este puede, de un día a otro puede llenarse, igual que un servidor FTP. Entonces, ahí lo que dice Juan Carlos, ¿no? La cantidad de usuarios que lo van a usar por el almacenamiento que yo voy a dar a ese usuario, ¿no es cierto? Ese sería el cálculo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en la universidad 100 usuarios y a cada usuario le voy a dar 5 gigas, entonces ese es mi tamaño del almacenamiento. Es decir, 5 gigas por 100 usuarios son 500 gigas, ¿no? Entonces, mi disco tiene que ser de 500 gigas, ¿no? Porque los topes lo puedo manejar de esa forma, ¿no? Entonces, va a depender del usuario si lo llena sus 5 gigas hoy día, mañana o poquito a poco, digamos, ¿no? Entonces, ese cálculo varía. Por eso es lo que decimos que es un cálculo especial, ¿no? De igual forma, si usted va a usar un servidor FTP, ¿no? Igual, ¿cuánto le va a dar? ¿Qué cuota va a ser de almacenamiento que van a tener en el servidor? Bueno, hasta ahí preguntas del hardware. ¿Alguna duda que tengan o alguna curiosidad? ¿Nada? ¿Ninguna? Ok. Bueno, pasamos entonces. Una vez que ya podemos estimar el hardware, por ahí nos toca un jefe y nos dice, ¿sabe qué? Quiero comprar un servidor, anda a hacerme los cálculos. Entonces, no es ir corriendo y decir este es, digamos, no hay que hacer algunos numeritos. Tomémonos el tiempo para no equivocarnos, porque puede ser que en la empresa hayamos comprado el servidor y a los 3 años ya no haya almacenamiento, ¿no ves? Es decir, que yo compré un equipo que me está durando 2 años o 3 años, ya no puedo guardar más información, digamos. En el caso de los sistemas de información, ¿qué harían ustedes, digámonos? Compraron el servidor para 5 años, en el año 2, en el año 3, se llenó el disco duro. ¿Cómo proceden a resolver este problema? A ver, ¿alguien me puede dar una pauta? Es un sistema de información que almacena datos todos los días, ¿no? Pero se llenó, yo estimé en 5 años, se llenó en el tercer año, ¿y qué hago? Todo está en la base de datos. Te pidan a que el calculó, ¿no? Más o menos, sí, eso pasaría. Pero bueno, no, no, ese es el problema más fácil, no es el camino fácil sacarlo al que hizo el cálculo. ¿Y cómo haríamos? Tenemos que resolver porque la empresa no puede parar. Clonar el disco, ¿no? Pero está en producción ahorita, ¿no? El detalle es que está en producción, digamos, ¿no? El disco se está llenando, está en producción, ¿qué hago? Tengo 300 megas
para unas cuantas transacciones, para un día más, pero mi disco ya está, me está alertando de que está lleno. ¿Cómo procedo? Aumentar el storage. A ver. Vamos por lo que hacen, vamos por lo que conocen primero. Cambiar en la madrugada el disco. ¿Qué hacen cuando se llena su disco? Hacen un backup. Cuando se llena el disco de su portátil, de su computadora, ¿qué es lo que hacen? Ya comprar otro ya. No, pero ¿qué es lo que hacen, digamos, no? Generalmente, hay veces uno no tiene plata para comprar ese rato, pues, ¿no? ¿Cómo libera el espacio? Mediante un backup. Ok, ok. Borrar los videos. Ya, está bien. Borrar los archivos que no se ocupen. En el caso, en el caso de un servidor de base de datos, ¿qué harían? A ver, ¿dónde están los de informática, los de sistemas? ¿Qué borrarían? ¿Se puede borrar o no? O le preguntemos al profesor de base de datos. ¿Quién es el profe de base de datos? Josué. Compre un servidor, le va a decir él. Ay, Valentín. Valentín es otro loco. Hacer un backup, pero no podés sacar la información, pues, ¿no? Clonar la base de datos a un sistema más grande. Más grande. Mm, complicado, ¿no? Complicado porque fíjense, si se me llena mi disco, les voy a poner las tareas que se tienen que hacer. Para empezar, o sea, Oliva, está bien, hay que migrar, pero para empezar usted tiene que tener un nuevo servidor, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tiene que, alguien me decía, poner otro disco. eh, o sea, ustedes cuando se llena su disco duro, la unidad C, ponen otro disco y ya está resuelto. No, ¿no ves? Porque el disco C se llenó y si yo pongo otro disco va a seguir lleno. Entonces la solución medio que no es aumentar discos, sino que eh, fíjense que tendría que instalar otro sistema, otro servidor para yo migrarlo todo, ¿no? Y hay veces configurar un servidor te lleva una semana. Alquilar espacio en la nube. A ver, Catherine, me parece buena la idea, pero no sabría cómo hacerlo. Cuando ustedes han hecho sus programitas, los programas se conectan a las bases de datos locales, ¿no? Tendríamos que tener un dominio en la nube, algo por el estilo, pero puede ser una solución. Escalable, escalable, palabra interesante y complicada. Miguel Ángel debe haber configurado para extender o ampliar el disco. Ahí vamos. Ok, hay sistemas operativos que son más sofisticados que otros, que permiten que cuando usted se llena el disco duro, pone el otro disco duro y se extienda directamente sin modificar nada. Entonces, son características y funcionalidades que tienen algunos sistemas operativos. ¿Listo? Entonces, inclusive cuando usted ponga el servidor, no todos los servidores, no todos los sistemas operativos tipo servidor permiten, ¿no es cierto?, extender el disco duro a otras unidades de almacenamiento. Claro, cuando decimos RAID, imagínense, pero su servidor está en producción, este, no, no sabes cómo lo vas a hacer funcionar, digamos, ¿no? Es decir, no sabes si está en RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, no sabes cómo está. Entonces,
Inclusive, ¿no? Cuando se instala el servidor, cuando se configura el servidor en la parte base, hay que definir el tipo de almacenamiento que va a tener, ¿no? Ok, bien. Buena la discusión. Sigamos. Entonces, es bueno prever de que nuestro almacenamiento no se llene en el tiempo que tenemos estimado. Ok. Bueno, con los sistemas operativos, a ver, ¿quiénes manejan Linux o han instalado alguna vez Linux? A ver, uno nada más usó Linux, los demás, puro Windows XP. Somos modestos. Ya, Mario López le voy a decir. Ya, escuchen. Ok, lo que pasa es, ya, hablemos de lo que ustedes conocen. Ustedes conocen Windows. Windows, ¿cuántas particiones requiere para instalarse? La unidad C, una unidad. No, no sé, ustedes son los ingenieros expertos en Windows, digamos, ¿no? Pues les pregunto. ¿Ya? ¿Dos? Ok. Bueno, hasta hace unas cuantas versiones atrás, Windows se instalaba en la partición C, en una sola partición. Pero Windows ha aprendido dolorosamente de que no tiene que manejar así. En una primera instancia, los virus atacaron al sector de arranque, luego atacaron al sistema operativo, luego atacaron al usuario y luego atacaron a todo el disco, ¿no es cierto? Entonces, esas experiencias que ustedes han vivido actualmente, Windows tiene una partición de arranque y tiene una partición del sistema operativo, al menos dos, ¿no es cierto? Sí, aparte hay un recovery, ¿no? Pero hay al menos dos, donde va los archivos del arranque y donde va los archivos ya propios del sistema operativo. Ok, vamos a ir comparando con eso, vamos a ir a Linux, ¿listo? Entonces, aquí hay un esquema de particionamiento recomendado para un usuario, para un desarrollador, ¿ya? Entonces, Linux me pide que creemos una partición swap. En Windows no me pide eso, ¿no? Pero Windows tiene swap. A ver, sí, ¿no? Luis Alejandro nos dice que en el archivo sys está ahí el swap. Correcto. El Linux lo maneja en una partición especializada. ¿Listo? Sí, la memoria, exacto, la memoria virtual. Entonces, fíjense, en un modo usuario, si yo tengo 4 de memoria RAM, voy a tener 4, la misma cantidad de memoria swap. ¿Listo? Un tamaño que la memoria RAM. En Windows, no sé cómo es lo, creo que Windows, si es de 4 su memoria RAM, la memoria virtual es de 2, ¿no? Viene así, lo he visto que trabaja de esa forma Windows. ¿Sí o no? A ver, los expertos, los Microsoft Certified Engineers, ¿están por ahí? ¿Alguien ha hecho ese curso?
Sí, pero la configuración por defecto, por ejemplo, si tenés 4 GB RAM, la página, la memoria virtual viene de 2 por defecto. Ya y de ahí tú lo modificas. Ya. Ok, bueno, en Linux para usuario es lo mismo, ¿no? Es decir, ¿no? O sea, la memoria de intercambio se lo utiliza cuando, a ver, recordemos sistema operativo. ¿Cuándo utilizan la memoria de intercambio? El swap. Cuando la RAM se queda sin espacio. ¿Qué hace el sistema operativo? Depende del sistema operativo. Exacto. A ver, ahí pongamos un ejemplo. Cuando ustedes están trabajando, por ejemplo, en su máquina, cargan Word, Excel, el gestor del sistema operativo de Microsoft, y bueno, y quieren cargar Android Studio, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Baja todas las aplicaciones a la memoria auxiliar y carga al Android Studio, porque ¿no? Imagínense ustedes tienen 4 GB RAM, están usando Word, Excel, PowerPoint, todo eso, pero cuando cargan Android Studio se come 3, entonces tienen que bajar todo a una memoria auxiliar para que Android Studio trabaje, ¿no? Entonces eso es el trabajo que hace, ¿ya? Entonces ese es el swap que le llaman, ¿no? Bajan las aplicaciones completas y la vuelven a subir, ¿no? Ese es el paginamiento que nos enseñó el ingeniero Gino con el ingeniero, ¿cómo se llama? Enrique Sánchez, ¿no? Ok. Ahora, luego viene, fíjense, tiene una partición boot. La partición boot, como les dije, la nueva versión de Windows 10 trae una partición específica para instalar los archivos de arranque. Luego tenemos una partición raíz. Pero este concepto de partición raíz no conoce Windows. ¿Listo? Windows lo que hace es partirlo en el disco en unidades y ahí se definen las unidades C, D y E. En Linux hay una partición principal que se llama la partición raíz y esta partición raíz, ¿no? Es la que gobierna todas las demás particiones, ¿no? Entonces, para modo desarrollador puede ser 10 gigas. Eh, mm, Va a depender de qué le instalemos aquí, ¿no? Entonces, están las aplicaciones, los binarios, los ejecutables, es donde se instala el sistema operativo en realidad. Esta es la partición raíz, considérenlo que es donde se instala la parte del sistema operativo. La partición home es donde se crean los usuarios, ¿no? Igual que en Windows tiene una partición usuarios, igual es lo mismo home. Ya, entonces, usted le da el tamaño que ahí requiera, generalmente 20 gigas si no va a usar más. Luego viene una partición bar. La partición bar es una partición donde funcionan los servicios. Todos los servicios que usted pueda configurar, desde el DNS, SMTP, POP, HTTP, FTP, todos funcionan en bar. ¿Listo? Usted define el tamaño de bar. Luego viene el OPT. El OPT es para instalar aplicaciones pagas, digamos, ¿no? Aplicaciones que no son software libre. Entonces, ahí usted va a depender de este espacio de qué es lo que va a instalar, ¿no? Por ejemplo, si usted va a instalar en un Linux, Informix, Oracle, Oracle tiene sus propias especificaciones y su tamaño de almacenamiento que les va a pedir. Pero cuando es en modo desarrollador, yo defino mi tamaño para aplicaciones pequeñitas, digamos, ¿no? Que son pagas que voy a probar en mi computador. Luego viene la instalación tipo servidor. Bueno, la instalación tipo servidor, eh, varía por el desempeño y la forma de paginación que hace. Entonces, si usted tiene 15 GB RAM, ¿no es cierto? El swap debería ser de 30. ¿Está bien?
Entonces, de 30 gigas, ¿no? Más o menos, estoy dando datos referenciales. Si tiene 4 gigas de RAM, debería tener el swap 8. ¿Ya? Se recomienda eso. En la partición de arranque 500 megas, la raíz no pasa de 10 gigas, ya puede darle más, mínimo 10, requiere más. La partición home, esto ya habíamos dicho, la partición home, si usted, por ejemplo, va a dar el servicio de correo, ¿cuánto es el tamaño que quiere ahí? En este caso yo he puesto 5 gigas. Es decir, cada usuario de mi servidor va a poder almacenar 5 gigas. Cada persona, cada usuario del sistema, ¿no? Le estoy dando esa capacidad en almacenamiento, ya sea vía FTP o ya sea vía correo electrónico, ¿no? Estoy asumiendo eso. En la carpeta bar, ya le había dicho, ahí van todos los servicios. Va el DNS, el SMTP, el POP, el HTTP, la base de datos va en bar. Entonces, aquí hay que calcular el tamaño de la base de datos. Si va a ir base de datos, debería de calcular yo en bar. ¿Está bien? Si va a ser almacenamiento para FTP o correo, va en home, ¿no? Pero si es base de datos, va en la carpeta bar. Ahí tendría que aumentar o colocar el cálculo que hicimos anteriormente. Y bueno, en la carpeta OPT depende del requerimiento de terceros. ¿Listo? Ok. ¿Ya han tomado apuntes entonces sobre eso? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, continuamos entonces. Bueno, vamos a ver el servicio DNS, pero antes de eso, hagamos una instalación. ¿Listo? Voy a compartir mi escritorio para que ustedes puedan ver. Yo he instalado, estoy en Windows ahorita, ¿no? Ya les había comentado que este mecanismo de videoconferencias en Windows. Entonces, lo que voy a hacer es compartir eh, mi, mi pantalla para instalar Fedora, ¿no? Entonces, a ver, déjenme, voy a compartir un momento. Ya, ¿dónde estamos? Por aquí. Bueno, están viendo ahora. Entonces, tengo aquí, he hecho voy a instalar virtualmente un servidor. ¿Listo? Me he descargado Fedora 31 Server y estoy con Oracle para poder instalar. Entonces le voy a dar iniciar, ¿ya? Cuando dé iniciar va a arrancar otra pantalla, así que me voy a ir a compartir la otra pantalla de instalación para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Vamos a dejar que lance primero. Está pesada mi máquina. Ok, ahora sí, ya la vi. Ahí está. Ok. Bueno, ahí está más o menos. Están viendo lo que estoy viendo. En el proceso de instalación va a salir eso. ¿Listo? Entonces lo que me va a agarrar y me va a decir es si no, yo he descargado este instalador, por lo tanto, cada vez que ustedes descarguen una versión, hay que hacerle un test. ¿Por qué hay que hacerle un test? Muchas veces cuando uno ha descargado puede haber modificaciones de los paquetes y cuando yo hago la instalación me sale dañada, digamos, ¿no? Porque los paquetes estaban corrompidos, no funciona bien. Entonces hay que hacerle un test. ¿Listo? Entonces yo le voy a dar que se haga una prueba.
Entonces, ahorita lo que va a hacer es chequear todo mi archivo que he descargado, el ISO que he descargado, de tal manera de que eh, esté bien, ¿no? Entonces va a empezar a verificar. Voy a ir a la pantalla completa, a ver si... Ahora, no sé si ustedes, lo que está haciendo aquí es ahorita verificar de que el ISO que descargamos no esté dañado, no esté corrupto, digamos. Haga la verificación de que todo está bien. Bueno, ya va yendo. A ver, una consulta. Eh,
¿no? No corté el audio para mientras instala, ¿no? Se van a escuchar los ladridos de mi perrito por aquí que hace bulla. Ya puede ser que el firewall esté bloqueando tu sistema. Puede darse el caso. Ya pudiese, el firewall se para delante de nuestros servicios y bloquea el acceso. Puede ser que sea eso. Puede darse el caso. Distribución para gráficas dedicadas. No entiendo esa palabrita. ¿A qué se refiere Miguel Ángel? Algunos de los problemas que tenemos con, por ejemplo, con Linux es que en Linux pues no te corren los juegos, ¿no? Entonces si sos jugador, digamos, no, Linux no te sirve. Linux es para ingenieros, digamos, ¿no? Póngase una maquinita aparte o sobre Linux instale un Windows y sobre ese Windows trabájelo, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que generalmente se debería hacer, ¿no? ¿Para qué? Para que estés protegido, ¿no? A tu Windows lo puede atacar cualquiera, a tu Linux es difícil, se puede, pero cuesta, digamos, ¿no? Entonces, si vos tenés un fierro, por ejemplo, una portátil que vas a instalar la distribución que usted quiera. Lo que recomiendo es que maneje RPM, ¿no? Maneje el sistema de archivo de Red Hat, ¿ya? Red Hat Package Management es RPM. Todos los fabricantes de tarjetas de video y de impresoras y de todo hardware crean archivos RPM como estándar ahorita, ¿no? Entonces tú puedes ir al fabricante, buscar en el sitio y descargar el RPM y el RPM sí funciona, digamos, ¿no? Entonces te buscas una distribución de Linux que maneje la estructura de Red Hat Package Management RPM y con eso no tendrías problema o no deberías de tener.
Generalmente, cuando haces instalación del sistema operativo, agarra un driver por defecto, que toda tarjeta gráfica debería de poder soportarla. Arranca con el driver por defecto, que es el driver estándar, y luego de eso puedes poner el driver que corresponde. O puede ser que sea muy nueva tu tarjeta gráfica y no lo tenga Fedora, no, pero hay algunas distribuciones que lo tienen antes, digamos, ¿no? Puede darse el caso. Habría que esperar una nueva versión de Fedora para ver si ya integra el driver que tú estás necesitando. Sí, eso a mí me pasó con las máquinas, las IBM ThinkPad. Siempre tuve problema con el Wi-Fi, ¿no? La tarjeta NIC de Wi-Fi. Y tenía que entrar al fabricante, descargarla y recién se activaba, ¿no? Es decir, la distribución estaba retrasada con respecto a los nuevas computadoras que habían salido. ¿Ya? Ok. Bueno, continuamos entonces. Esta es la presentación que me indica. Entonces, está bien, detectó mi teclado, el lugar, perfecto. Vamos a usar teclado español, Bolivia. Damos continuar. Está lenta mi máquina, así que le voy a tener paciencia. Igual ustedes ténganle paciencia. Mm, ok, bueno. Entonces, fíjense en el proceso de instalación lo que me está saliendo, ¿no? Entonces, está viendo el tipo de instalación que voy a tener y todo eso, ¿ya? Entonces, aquí hay dos formas de hacer. Eh, Usted puede, a ver, vamos a ir viendo la selección del paquete. Vamos a ver cómo está aquí. Complete los elementos marcados. En este caso, el servidor viene por defecto con algunas configuraciones, pero depende de usted qué es lo que usted quiere o si quiere personalizar algo. Ya, entonces nosotros podemos aumentar algunas, ¿no? Algunas características. A ver, para manejar los contenedores, dominios. Ya, entonces lo vamos a dejar ahí, herramientas para la administración del sistema sin necesidad de una consola gráfica. Esto vamos a tiquear. Administración de sistemas sin gráficos, ¿ya? Para varias configuraciones necesitamos eso. ¿Listo? Eso, para que nos ayude. Lo demás es si ustedes van a usar, digamos, ¿no es cierto? Un fierro para que vaya dentro de otro fierro, es los contenedores, ¿no? Si va a administrar la parte de dominios, ¿no? Puede unirse a otro dominio, a un Active Directory o puede crearlo, ¿no? Entonces, se puede manejar dependiendo de qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y otras herramientas de hardware de servidores antiguos que también pudiesen tiquear. ¿Ok? Bueno, entonces hemos seleccionado el software. Aquí podemos ir y seleccionar la partición. En la parte de la partición hay dos formas que se pueden hacer. Una es que él lo genera automáticamente. Otra es que usted lo haga como nosotros hemos definido, ¿no? Es decir, puede usted seleccionar la forma personalizada, ¿no es cierto? Y realizar pues esa tarea, ¿no? Entonces,
se puede trabajar en eso. Bueno, no tenemos disco en la red porque podríamos trabajar con unidades de discos en la red si así lo queremos, ¿no? Entonces, no de eso. Y bueno, lo que tendríamos que hacer aquí es configurar. Me falta un botón, no puedo ver dónde está. Ya. Configuración personalizada. Le voy a dar hecho. Cuando le dé aquí, yo tengo que crear todo mi sistema de partición. ¿Listo? Y aquí es lo que quiero explicarle algunas características. Puedo hacerlo automáticamente o puedo usar los formatos que tienen. Entonces, Linux aquí tiene algo muy interesante. Las particiones que ustedes manejan en Windows, ¿no es cierto? NTFS y demás cosas son FAT32, son particiones normales, estándares. Igual Linux tiene su mecanismo. Esas particiones se llena la memoria, el disco ya no se puede usar. Pero hay otras particiones que se llaman Logical Volume Management. Entonces, estos se crean unidades lógicas que cuando se llena el almacenamiento usted pone otro disco y puede extenderlo. Entonces, este tipo de unidades, ¿no es cierto? LVM son importantes cuando yo voy a instalar un servidor. Es decir, es necesario de que hagamos ese tipo de instalación. Por ejemplo, aquí, lo que se acostumbra es poner las particiones que hemos dicho generalmente, digamos, ¿no? Si estuviéramos instalando un tipo de servidor en este momento, yo debería de instalar mi partición swap, mi partición boot, mi partición, no, cada una de esas particiones individualmente. Ahora, si yo soy inexperto, puedo decirle que él las cree por defecto, ¿no? Entonces, él puede agarrar y aquí darme la opción de crearlas o yo las puedo crear, ¿ya? Entonces, aquí yo selecciono el tipo, por ejemplo, la unidad swap, ¿no? ¿Cuánto va a tener de memoria? Yo en mi máquina le he puesto, voy a poner 1000 megas. El boot va a ser una partición normal. Este boot va a ser una partición de 500 megas. Entonces son las dos particiones principales. Luego puedo colocar particiones LVM. Y eso que este ya está en una LVM. Fíjense, la partición swap me lo mandó una LVM directamente. O sea, lo que me está haciendo es, el swap lo puedo modificar si está en formato EVM, pero fíjense, el boot es una partición estándar, ¿no? Entonces, que no voy a poder modificar, pero el swap está en un formato LVM, ¿no? Entonces, ahí yo puedo agregar las demás particiones root y demás cosas, ¿ya? En este caso, voy a agregar una partición, como no tengo mucho espacio, yo he usado 8 gigas nada más para mi instalación. Entonces no voy a decir nada, ¿no? Todo lo restante que sea para la partición raíz. Y en la partición raíz se me van a instalar todas las demás, todos los demás espacios, ¿no? Si yo estuviera instalando con un espacio más grande, por ejemplo, yo pudiese definir los parámetros que yo quisiera. En este caso tengo, ¿no?, el boot, swap y la raíz. Y con eso puedo instalar. Entonces, esta partición, fíjense, yo puedo ampliarlo cuando así lo quiera. ¿Listo? ¿Ok?
Aceptar los cambios. A ver, veamos. Otro punto que hay que ver aquí es el nombre que le vamos a poner a nuestro equipo, el dominio, la IP, ¿no? En este caso, está con IP dinámica, ¿no? Entonces, depende de ustedes ya modificar esta parte, ¿ya? Entonces, ustedes pueden modificarlo según lo que requiera. En este caso está con IP dinámica y está, fíjense cómo está dentro de una red virtual que crea VirtualBox y ahí está configurada. Yo puedo configurar aquí, claro, puedo configurar. ¿Listo? Se lo voy a dejar ahí, ¿no? El dominio. El dominio entonces va a ser tecnoweb.com.bo, ¿no? Y el nombre del equipo va a ser www, ¿no? Entonces ahí van a estar mis sistemas, ¿no? www.tecnoweb.com.bo. Me estoy imaginando un dominio, ¿no? O tecno, vamos a hacerlo webtecno, webtecno.com.bo. Entonces puedo cambiar la IP, modificar la contraseña del usuario. Generalmente una contraseña que recordemos, ¿no? Se pide que sea una contraseña que tenga mayúsculas, minúsculas, eh, dígitos y además caracteres especiales, ¿no? Entonces, ustedes ponen, digamos, no sé, voy a poner algo que me recuerde. Voy a poner al revés root. Al revés root es Tor, ¿ya? Entonces, al revés es Tor. Me va a reclamar ahorita, longitud insuficiente, no importa. O puedo poner Tor.2020. Tor.2020. Entonces, he puesto la contraseña como Tor, ¿no? Punto 2020. Fíjense aquí, un compañero me decía, no puedo ingresar. Usted tiene que, si quiere ingresar con usuarios remotamente, tiene que darle aquí como superusuario. Si esto no está tiqueado, no va a poder entrar con SSH a ese servidor como administrador, sino que tiene que entrar como un usuario normal y ya en el servidor transformarse en un superusuario. ¿Listo? Es decir, remotamente no va a poder o no podría entrar. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Ok. Entonces, si yo quiero ingresar remotamente, active esto. ¿Listo? Ok, yo lo voy a dejar ahí nomás. Ya, vamos a entrar remotamente. Hay veces se necesita. A ver qué dice. A ver, no entiendo qué. En Windows las particiones extendidas contienen lógica. Según lo que se lee la descripción, se pueden agregar particiones lógicas. Sí. Cuando tenemos disco tecnologías ID, los discos tecnología ID pueden tener 4 particiones. ¿Ya? Esas 4 particiones pueden ser primarias o puede tener 3 particiones primarias y una extendida. Y dentro de la extendida puede tener n lógicas, ¿no? Entonces, depende de cómo lo quieras manejar, ¿ya? Entonces, se maneja de esa forma. Pero con GPT, que es una nueva tecnología, se puede tener más de 4 particiones actualmente, ¿ya? Si uno tiene una IP pública para administrar, ahí es donde se coloca la instalación. Sí, si usted está colocando un servidor, ahí es de donde debería colocar la IP pública. ¿Está bien? Ok. Entonces, ya tengo esto y voy a empezar la instalación. Bueno, lo que tarde la instalación. Ahí paciencia mientras uno toma un refresquito para que instale, ¿no?
¿Se escucha? Está tardando un poco, ¿no? Bueno, porque no le he puesto mucha memoria RAM y por eso está tardando la instalación. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer, digamos? Tenemos el proceso de instalación y generalmente los servidores, todos los que son servidores no traen entorno gráfico. Es decir, que vos tenés que instalar un componente que se llama una administración vía web para poder modificar todas las características, ¿no es cierto? Entonces, al terminar esto, lo que deberíamos hacer, nos va a levantar el sistema operativo, pero nos va a levantar así en modo consola, ¿no es cierto? Con la configuración que dimos. Y lo que queda es tratar de habilitar el entorno web para entrar remotamente, ¿no es cierto? Y poder usar el equipo. ¿Listo? Entonces, esas serían las formas de hacer, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que termina de instalar y si nos da el tiempo, porque hasta las 5:30 tenemos prestada el salón de videoconferencia, instalaremos ese paquete más. Si no, lo terminamos nomás y la siguiente sesión, lo primero que hacemos es configurar nuestra administración remota de nuestro servidor y luego de eso continuamos con los servicios. ¿Está bien? Ok, consultas, dudas mientras esto instala para no perder el tiempo. Lo amplié el trabajo que era para hoy día hasta las 11:15 de la noche para que me lo entreguen. Por si acaso, ¿no? Porque era hasta las 3:15 el trabajo. Como algunos, recién se asignó grupos a algunos, digamos, ¿no? Para que hagan sus pruebas hasta las 11 de la noche me lo puedan enviar. Sí, sobre la instalación, todo está en la plataforma, ¿no? La instalación tipo server está, uno es Copit, ¿no? Puedes tú instalar eso. Hay varias herramientas. El que viene por defecto en Fedora es ese. La tarea es, ¿no? Lo vas a hacer tipo investigación, objetivo. El objetivo es lo que yo les he pedido, ¿no? Que se haga un select mediante un correo electrónico de la base de datos tanto. Lo que ustedes me van a presentar en el desarrollo es el código de su programa. ¿Listo? En un formato Word, digamos, ¿no? La carátula, de qué se trata, ¿no? La introducción, en qué es el objetivo, qué pasos has seguido para hacerlo, si has usado una bibliografía, citarla la bibliografía, todo como tiene que ser, ¿no? En Word, sí, en Word es un documento, es un trabajo de investigación, ¿no? Y los trabajos de investigación se mandan en Word. Yo después reviso si el código funciona, ¿no es cierto? Pues se ve cuando el código funciona. Una sola mirada uno se da cuenta si funciona o no. Y también con una sola mirada se ve si alguien copió, ¿no? Hasta las mismas variables tienen el mismo nombre, digamos. Podrían enviar un RAR con el código, digamos, ¿no? Pero es un documento, es un trabajo de investigación y los trabajos de investigación se hacen en un documento Word. ¿Listo? Uno ahí ve, lo que sí les pido es que el código sea legible en el documento Word, como me lo van a enviar en digital, ¿no? Para que yo lo pueda ver. Listo, que no sea pequeñito y legible, no, no sirve eso. Todas las imágenes tienen que ser legibles, ¿está bien? Ok. Bueno, ¿alguna consulta más?
A ver, yo reorganicé hoy día los grupos. Todos los que están haciendo y encontraron una empresa, los he puesto del uno, no todos los que, hasta el número 5, 6, 7, los que tienen empresa. Los que no tienen empresa están sin proyecto, ¿no es cierto? A ellos en el transcurso de esta semana yo le voy a dar los requisitos de lo que van a hacer, ¿listo? En la plataforma yo voy a colocar, por ejemplo, lo que dicen sin proyecto, le voy a poner el proyecto y voy a colocar los requisitos de ese proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora los que ya tienen empresas? Es decir, los grupos que tienen empresas, lo que tienen que hacer es lo siguiente, ¿listo? Ya tienen que ir buscando la información, pero yo necesito lo siguiente, ¿no? ¿Qué necesito? Necesito, por ejemplo, eh, los requisitos del sistema, es decir, en formato de requerimientos, ¿no es cierto? Entonces, la idea es qué es lo que quieren del sistema, ¿no? Algunos requisitos pueden ser como casos de uso, sí, digamos, ¿no? Como caso de uso, digamos, ¿no? Los requisitos pueden ser como casos de uso, ¿listo? Pero tienen que ser al menos más de 8, ¿no? Más de 8 requisitos. ¿Está bien? Es decir, si usted me va a hacer un sistema de inventario, usted póngame, estos son los requisitos que la pidió la empresa que registra a los empleados, que registra los productos, que diferencie los precios, que promedie el precio, que vean según el manejo de inventarios el nuevo precio, que se vea si va a haber un ingreso, una salida, todo eso, ¿no? Todo eso como requisito. Por lo menos 8. ¿Está bien? En los que tienen empresa. En los que no tienen, yo le voy a dar los 8 requisitos. ¿Estamos? Ok. Bueno, eso yo lo voy a hacer en esta semana y una vez que lo publique en el aula virtual, ustedes pueden acceder ahí y ver los requisitos. ¿Está bien? Ok. Los que aún no tienen grupo, por favor, yo les pedí hasta el miércoles que me envíen todos. Recién me han estado enviando hoy día, ¿no? Entonces, eh, eh, se pone el nombre de los participantes, el grupo SA o SC, en qué grupo está, ¿no es cierto? Es importante eso. Y si tiene la empresa, está bien, porque yo le he puesto el título ahora ahí. Y ahora lo que tienen que buscar es cuáles son los requisitos que le pide la empresa. ¿Cómo se puede hacer para que el servidor se pueda ingresar con una IP pública? Eh, bueno, hay dos cosas. Por ejemplo, yo ahorita estoy dentro de mi red LAN, digamos, dentro de mi casa, ¿no es cierto? Yo tendría que pedirle al proveedor de servicios de Internet, ¿no es cierto?, que me alquile. Ellos alquilan 2, 4, 8 o 16 IP. Creo que 20 bolivianos valen las 6, las 8 IP, ¿no? Entonces, usted solicita a su proveedor que le dé una IP pública. ¿Listo? Entonces, usted tiene que tener en cuenta dos cosas. Su modem, el modem ADSL o el modem GPON, el que tenga, va a tener una IP y a su máquina que usted esté manejando le van a dar otra IP. Entonces, todas las máquinas de su casa van a tener, ¿no? Hay que tener cuidado, van a tener IP pública, ¿no? ¿Qué quiere decir IP pública? Que cualquiera puede entrar y si usa un Windows y dañarle su máquina, ¿no? Eh, ¿No? De esa forma más o menos. Entonces hay que tener cuidado de, ¿no?
en ese caso. ¿Está bien? Pero quien te da la IP pública es tu proveedor de servicio de Internet. Y se llama IP fija, se llama. Usted va o llama a su empresa, a su proveedora, le dice, necesito una IP pública fija. ¿Ya? ¿De cuántas necesita? 4, ¿no? Puede decirle 4. Entonces, en realidad lo que están pidiendo vienen en pares como las redes, ¿no? Vienen 2 IP, 4 IP, ¿no? 8 IP, 16 IP, 32 IP, 64 IP, así viene, ¿no? Entonces ya depende de usted, ¿no? Y los precios igual varían. Ahora, eso es si va a estar en su casa, digamos, ¿no? Si usted lo va a poner en su casa. Ahora, si usted paga un hosting es aparte, digamos, ¿no? El hosting ya automáticamente con lo que usted paga esos $13 o $15 dependiendo del hosting, ellos le dan ya una IP a donde usted puede acceder directamente. Depende de la forma en que lo haga. Si lo va a hacer en la casa o si lo va a hacer en la nube, en un hosting, puede alquilarlo, digamos, ¿no? Tendría que analizar esa parte. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Bueno, jóvenes, se me está acabando el tiempo. Tengo 2 minutos más de sesión en la sala de videoconferencia. Eh, Se va a cortar en este momento. Nos vemos la siguiente semana. Igual ustedes preparen, por favor, en sus casas, preparen una instalación tipo servidor. Pónganle la IP, si quieren hacerlo virtualizado. Yo estoy usando VirtualBox para que la siguiente sesión, listo, nosotros vamos a trabajar en este servidor virtual que hemos colocado para trabajar en las casas, listo, en nuestras casas. Cada uno va a configurar su instalación y vamos a verificar algunos servicios. ¿Se puede hacer grupo de un integrante? No. Ya, ¿por qué no? La idea de trabajar es trabajar en equipo. Aprender de que hay personas que saben más que uno y hay personas que saben menos que uno, ¿no? La idea es tener esa integración, que es lo que se necesita afuera, ¿no? Nos critican mucho porque no sabemos trabajar en equipo, somos muy individualistas. Si bien en programación uno nosotros exigíamos que hagan sus programas individuales, digamos, está bien, pero ahorita el mundo nos exige de que ustedes sepan trabajar con los de su área y también con los de otras áreas. Entonces, parte de la materia consiste en que ustedes tengan esa experiencia de trabajar con personas de diferente pensamiento, ¿no? ¿Está bien? Entonces, no puede ser de un integrante. Hay grupos, revise, hay grupos que están con dos, charle con ellos, dígale yo soy Fernando Velázquez, mire, yo